Bienvenido, amigo y amiga. Señor me lo bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio, la Trinidad a la luz de la Biblia. Padre, en el nombre precioso de Jesús, ponemos delante de ti este estudio. Eres bienvenido, precioso Espíritu de Dios. Danos la sabiduría, el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, bendigo su vida, su hogar, su familia y que todo lo que usted haga prospere en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es su canal, le invito a que se suscriba, activa la campanita, invite a otras personas a ser parte de estos estudios bíblicos. Para la gloria del Señor tenemos casi más de 140 videos de diferentes temas bíblicos que sé que serán de gran bendición para su vida. Estamos viendo la Trinidad a la luz de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en la Trinidad. ¿Qué papel cumple el Espíritu Santo en la Trinidad? Es muy importante entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en unidad. Y cuando se habla de la Shema o de Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Que quiere decir Jehová Dios uno es, que es el versículo favorito de muchos que aceptan y creen en un solo Dios y según ellos quieren quitar lo que es la doctrina o la enseñanza de la Trinidad de la Biblia. Hay que entender algo muy claro. La Biblia fue escrita con un pensamiento judío, un mundo occidental, y nosotros somos orientales. Entonces es muy importante entender que cuando usted estudia la Biblia, siempre lo voy a recalcar en todos mis videos para la gloria del Señor, es muy importante que usted aprenda a estudiar Biblia. Cuando usted encuentra un pasaje como por ejemplo una doctrina o enseñanza como este tema teológico de la Trinidad, no se guíe tanto por lo que la gente diga o pastores digan, ni lo que yo diga, no. Guíese por la palabra de Dios. Haga un estudio completo sobre el tema. Si tiene una duda, y busque comentarios, estudios bíblicos, busque sermones también, que todo eso le puede ayudar montones. Pero siempre la base principal tiene que ser la palabra de Dios, no lo que diga un pastor, un teólogo, un escatólogo, lo que usted quiera, el título que tenga. Amados, siempre es importante consultar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces como humanos nos equivocamos, fallamos. Nosotros no somos infalibles. La palabra de Dios es inerrante. La palabra inerrante quiere decir no falla, no se equivoca. Pero lamentablemente el hombre sí se equivoca. Yo me equivoco como pastor que soy. Aún así sigo siendo estudiante de la palabra y nunca dejaré de ser estudiante de la palabra, igual que usted, amados. La única diferencia es que decidí llevar ciertos estudios, pero eso es solo letra, porque lo que vivifica es el Espíritu Santo. Entonces le invito que con la guianza del Espíritu Santo siempre estudie la palabra de Dios. Siempre. Y siempre cuando usted escuche un tema, sea en la iglesia que usted vaya, la predicación que usted vea en internet, en Facebook o en cualquier medio, ¿verdad? Amado hermano y hermana, por favor consulte con la Biblia que usted tiene. Es muy importante. Siempre haga la consulta, no tenga vergüenza de preguntar. A mí me asombra cómo hay personas que pueden tener 30 y 40 años en el Evangelio y siguen creyendo temas o doctrinas o enseñanzas que no están avalados en la Biblia. Y ahí es donde personas como yo, que amamos la palabra de Dios, somos personas que dedicamos nuestra vida al servicio al Señor, a pesar de que somos humanos y fallamos, amados, siempre tratamos de agradar a Dios con respecto a la palabra. Entonces es muy importante eso. Busque una iglesia bíblica, una iglesia de oración, una iglesia bíblica, una iglesia que predique la sana doctrina. Muy importante. Ok. Y dijo Pedro, vea qué importante, a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?
Ahora, es una expresión que usted lee en Hechos, ¿verdad? Sobre cuando voy a hablar un poquito del trasfondo, el contexto del tema, para que estemos ambientados. Resulta ser que Ananías y Zafira iban a vender unos terrenos y con ellos iban a bendecir la obra de Dios. Resulta ser que ellos decidieron, por avaricia, decidieron dejarse una parte de ese dinero. Y usted tal vez dirá, pero ¿qué tiene de malo, malito? ¿No es malo vender algo y dejarme una parte? Pues no, no es malo. Pero el problema fue que ellos hicieron un pacto con Dios de vender y darlo todo a la obra de Dios. Esto no quiere decir, amados, y una vez quiero recalcar, porque mucha gente utiliza este pasaje para aprovecharse de la gente y decir, no, todos tiene que darle usted a la obra de Dios. No, no se equivoque. No malinterprete un versículo, por eso es importante estudiarlo. Entonces, resulta que ellos hicieron un pacto. Y si usted estudia los pactos bíblicos, pactar con Dios es algo muy serio. Entonces, ellos hicieron un pacto con Dios. Y principalmente con el Espíritu Santo, que en este momento estamos en la época del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos llegaron donde Pedro, a la iglesia, ¿verdad? En el siglo I, y entregaron lo de la venta, el Espíritu Santo inmediatamente le habló a Pedro. Y ellos le dijeron, has mentido, le dijo Pedro, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos anteriormente a eso, por eso es importante leer el contexto del pasaje, ellos habían hecho un pacto con el Espíritu Santo, con Dios Padre, con Dios Hijo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre entregar todo lo completo de esa venta a la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde ellos quebrantaron un pacto, mintieron a Dios. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que la Biblia desde el principio de la creación lo pone como Dios. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se le habla el Espíritu de Jehová. ¿Se acuerda que se le llama así? El Espíritu de Jehová. Y se le tiene otros nombres al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento ya se le denomina el Espíritu Santo, el Paracleto, nuestro ayudador. Pero en el Antiguo Testamento se le llamaba el Espíritu de Jehová. Hay muchas partes de la Biblia donde se habla del Espíritu Santo que tuvo que ser parte en la creación. Si usted lee Génesis capítulo 1, se da cuenta que el Espíritu Santo tuvo que ser una parte vital en la creación de la tierra. Entonces, vea qué importante es el Espíritu Santo. Y si usted lee toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre el Espíritu Santo estuvo muy activo en la historia humana. Fue en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que Él ya se manifestó al mundo, porque ya el Señor lo dejó como el Paracleto. Entonces ya cambió, llamémoslo así, su oficio, para que podamos entender un poquito lo que es al Espíritu Santo. Ahora, acuérdense que el Espíritu Santo es el único que no se puede blasfemar. Y ahí es donde mucha gente no entiende por qué el Espíritu Santo no se le puede blasfemar. Es el único pecado que la Biblia dice que no tiene perdón delante de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla sobre el Espíritu Santo. Entonces, no han mentido a los hombres, le dice Pedro a Ananías y Zafira, sino a Dios, dándole lugar al Espíritu Santo como Dios. Esto lo encuentra usted en Hechos 5, 3 y 4. Este versículo iguala al Espíritu Santo con Dios, lo pone en el mismo nivel. Por eso fue que le dije que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se le habla como el Espíritu de Jehová. Entonces, vea qué interesante el nivel que se le da. Entonces, en cierta manera, llamémoslo así, se puede decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres en uno. No son tres dioses. No se equivoque. Más adelante vamos a explicar eso con más detalle. Vean lo que sigue diciendo. Porque el Señor es el Espíritu. 2 Corintios 3:17. Ahora, porque el Señor es el Espíritu. Amados, ahí es donde sigo recalcando, ¿verdad? Y lo sigo diciendo y lo seguiré sosteniendo, amados, hasta que alguien llegue y me lo rebata. Dios es Espíritu y nadie puede ver a Dios. Así que nadie puede decir, he visto a Dios, porque jamás. Si dice, he visto al Espíritu Santo, pues tal vez le creo.
he visto a Jesús, sí le creo, pero he visto a Dios, ya ahí estamos chocando con pared, porque la Biblia enseña muy claro que nadie ha visto a Dios, nadie. Ok, seguimos. Aquí el término el Señor, que significa en griego el dueño y el amo absoluto de todo, alude a Éxodo 34. Le invito a que lo busque, amados. El pasaje del Antiguo Testamento que Pablo citó en el versículo anterior, 2 Corintios 3, 1 y 6, es un pasaje perpendicular o que va directo a Éxodo 34. Cuando usted hace un estudio exegético de este pasaje. Es muy importante eso. Acordémonos que más de 60 pasajes de la Biblia mencionan a las tres personas juntas. Y voy a leer esta parte, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con el Espíritu Santo. Mateo 3, 16, 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vino, oiga, el Espíritu de Dios, ¿ve? Se le llama aquí el Espíritu de Dios. Vea qué interesante la palabra, cómo se le menciona aquí el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que descendía como paloma, un simbolismo. La palabra como es una símil, como, ¿verdad? Paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vea qué importante es este versículo donde se dice del Espíritu Santo, que se le llama el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en la Biblia tiene varios nombres. Ok, vamos a continuar. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuera tan importante en la Trinidad, ni siquiera se mencionaría. Esto lo Jesús fue el que lo dijo. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue ninguno de los discípulos. Fue el mismo Jesús que lo dijo. Entonces, el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo bíblico, amados, porque fue Jesús el que lo dijo. No fue ni Pedro, no fue ni Pablo, ninguno de los discípulos. No, fue el mismo Jesús. Y ahí está el Espíritu Santo, que tiene que ser parte en el instante del bautismo. ¿Por qué? Porque en el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y somos bautizados, el Espíritu Santo viene el Padre y viene Jesús a morar en nuestro corazón y empieza lo que se llama la santificación o la carrera cristiana, que como le digo es un tema bastante amplio, pero más adelante en algún tema vamos a tratar ese tema, valga la redundancia. Seguimos, amados. 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, oiga, del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Oiga, la comunión del Espíritu Santo. Ok, aquí vemos la importancia en la Trinidad del Espíritu Santo. ¿Por qué muchos cristianos caen? ¿Por qué muchos cristianos se apartan? ¿Por qué mucha gente se va al mundo? Porque su vida o su comunión con el Espíritu Santo se quiebra, se rompe. Y acuérdate que estamos en la era del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, esa relación se rompe. Entonces, se rompe su relación con el Padre y con el Hijo. Primera de Juan 5, del 1 al 20. Muy claro lo dice: el que tiene al Padre tiene el Hijo, el que tiene el Hijo tiene el Padre, y el que no tiene el Padre, el que no tiene el Hijo, y el que no tiene el Hijo, no tiene el Padre, y no tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, vea qué importante es tener el Espíritu Santo en nuestra vida como parte de esa Trinidad. Efesios 4, 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu. Oiga, primero dice un cuerpo, hablando de toda una unidad. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, y un espíritu, y no está hablando del aliento de vida, como mucha gente cree de este versículo, no. Está hablando de esa unión. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el versículo anterior? De la unión o la comunión con el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, o sea, la carrera cristiana, un Señor, una fe, un bautismo. Vea qué importante, amados, este versículo, Efesios 4, 4 al 6.
una fe, oiga, un bautismo, un Dios y Padre. ¿Ve? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si esta cláusula, si esta fórmula no está en su vida, amados, le voy a decir algo. A la luz de la Biblia, usted todavía no ha sido cristiano. Usted es nada más un creyente, llamémoslo así, un admirador del Evangelio, pero no es un creyente hasta que usted no haya sido bautizado bajo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos dicen, no hay que bautizar en nombre del Espíritu Santo, solo en nombre de Jesús, solo Jesús. Pero si nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es muy importante en la carrera cristiana. Y Efesios 4:4 al 6, amados, es un versículo muy importante. Se puede decir que es el versículo principal, ¿verdad?, de lo que es la cláusula del bautismo. ¿Por qué? Porque vea lo que dice, para poder llegar a tener la carrera cristiana, y ahí lo dice la fórmula, el mismo pasaje. Si usted lo analiza y lo estudia detenidamente, se da cuenta que la fórmula es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después, ¿qué dice? Para tener vuestra vocación en el Señor. ¿Qué quiere decir vocación? Nuestra carrera cristiana. Entonces, vea qué importante es eso. Vamos a continuar. De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oiga, le invito, amados, que agarre ese versículo de Efesios 4:4 al 6. Lo estudie poco a poco, palabra por palabra. Amados, este es el versículo principal que para mí es uno de los principales con respecto a la Trinidad, hablando del Espíritu Santo. Yo lo tengo apuntado como en color rojo. Es un versículo que cuando mucha gente me habla, ¿cuál es uno de los versículos más importantes de la Trinidad? Para mí este es uno. Hay uno más importante, que para mí es el primero, que más adelante lo voy a hablar. Pero este, amados, es otro que para mí es importantísimo con respecto a la Trinidad, porque nos habla de la vida cristiana, la fórmula cristiana como dice aquí, de la vocación cristiana. Yo puedo creer en el Padre, yo puedo creer en Jesús, pero si no tengo el Espíritu Santo, mi fe es muerta, mi fe no es activa. Allí es donde muchas veces la gente dice, además, puedo ver la gloria caer en una iglesia y no siento nada. Veo que todo el mundo está lleno del Espíritu Santo, cae la gloria de Dios, hay sanidades, hay milagros. Y muchas veces yo les digo, ¿y cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Cuando usted es sensible al Espíritu Santo, usted va a ser sensible a la presencia del Padre y del Hijo en su oración, en su vida diaria, en su estudio de la Biblia. Pero si usted no tiene al Espíritu Santo en su corazón, no le ha abierto la puerta a Él, amado, dudo mucho que usted realmente vaya a recibir la experiencia la presencia de Dios en su vida. Ahora usted me dirá, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se manifestaba como en el Nuevo, aunque usted no lo crea así. Acuérdese que el Espíritu Santo venía sobre la persona, no entraba. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre la persona. Si usted estudia principalmente el Pentateuco, o cuando eran bautizados o eran llamados los profetas a sus misiones proféticas, valga la redundancia, y le voy a dar un ejemplo, Isaías. Lea Isaías capítulo 6, el llamamiento de Isaías cuando fue llamado, ¿verdad?, junto al río para su vocación profética. El Espíritu Santo vino sobre él. Otro ejemplo, Sansón, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él y él se apartó en el momento que él pecó, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo estaba sobre él. Y es una expresión que aparece mucho en el Antiguo Testamento. No dice estaba dentro, como en el Nuevo Testamento. Estaba sobre, o sea, llamémoslo así, la mano de Dios sobre él. Era un hombre ungido, una mujer ungida. Entonces, esos son temas importantes con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Y voy a terminar con este pasaje para continuar en nuestro próximo video. Tito 3, 4 al 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, en otras versiones dice la misericordia extensiva de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia
Acuérdate que Efesios 2:6 dice que nadie se salva por obras. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ok, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que a eso yo le llamo la misericordia extensiva de Dios, que es un atributo de Dios. Por el lavamiento de la regeneración. Cuando dice el lavamiento de la regeneración, está hablando del bautismo, haciendo alusión al bautismo. Y la regeneración es cambiar del mundo a nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y por la renovación, oiga, renovación en el Espíritu Santo, renovar nuestra mente, renovar nuestra forma de ver, pero esa renovación no viene sin la obra del Espíritu Santo. Vea lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Amados, si Dios lo permite, voy a dejarlo aquí. Continuamos en nuestro próximo video de la Trinidad a la luz de la Biblia sobre la importancia del Espíritu Santo en la Trinidad. Y de una vez aprovecho para hablar sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida como parte de esa Trinidad, como hemos visto hoy en este estudio. Y, amados, si usted dice, ¿por qué yo estoy en una iglesia y tengo años y años y años y veo que todo el mundo recibe de Dios sanidades, milagros y no recibo nada? Es porque todavía usted no le ha abierto su corazón al Espíritu Santo. Porque usted en este momento es un oidor, pero el Espíritu Santo es el que abre en usted ese, como dice aquí, esa vocación de su vida cristiana. Por eso es que muchos fallan, por eso es que muchos caen, por eso es que muchos se apartan del Evangelio, porque no tienen el Espíritu Santo en su vida. Amado, que el Señor me lo bendiga. Un abrazo desde Costa Rica.